Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy, Natalia Montoya Cuervo nos abre las puertas de su negocio y nos comparte su historia. Los invito para que la conozcamos juntos. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Hoy en Vivencias tendremos la historia de Natalia Montoya, una mujer emprendedora del municipio de Salgar, radicada en Ciudad Bolívar hace algún tiempo. Natalia recuerda que la etapa del colegio la vivió al lado de dos amigas y fue maravillosa. Creció al lado de su madre, de su abuela y de su hermana. Hoy en este espacio conoceremos un poco más de esta gran mujer. Natalia, muchas gracias por compartirnos este espacio, por brindarnos este momento. Bienvenida al programa Vivencias. Luisa, muchas gracias por la invitación, me alegra mucho estar acá. Bueno, siempre nos gusta iniciar contándole a nuestros invitados de dónde es la persona que tenemos aquí sentada con nosotros. Entonces contémosle un poquito de dónde eres. Bueno, Natalia es de Salgar, Antioquia, acá cerquita, y ahí es toda mi familia, ahí nací. ¿Tienes una hermana menor? Tengo una hermana menor que se llama Mónica. Súper. Natalia, de pronto recuerdas un poquito esa época del colegio, cuáles eran como esos pasatiempos, como esos gustos. En la época del colegio, sí, yo estudié en el colegio, en el Liceo Julio Restrepo, se llama el de Salgar. El pasatiempo era siempre compartir con dos amigas que tenía muy llavecitas. Entonces siempre estábamos, era como compartiendo, haciendo algo. Nos gustaba mucho comer, entonces hacíamos algo, escuchábamos música, la emisora, eso era como lo que nos gustaba mucho hacer. Lo que diríamos el plan de la época. Más o menos algo así, grabar en cassette las canciones que le gustaban y morirse de la rabia cuando el de la emisora metía alguna cuñita por ahí. No, y molestar a una compañera dedicándole canciones de la emisora. Sí. Bueno. Sí. Los jóvenes de ahora no entenderían. Sí. Ellos nunca van a entender eso, pero bueno. Cuando estabas en esa época de colegio, de pronto, ¿cuáles eran esos intereses, esas inclinaciones que decías, ay, yo cuando sea grande quiero hacer esto, quiero tener esto, quiero viajar? ¿Cuáles eran de pronto como esos sueños de adolescente? Yo tenía mucho como referencia a mi mamá, y ella nos llevaba mucho a viajar, entonces a mí me gustaba mucho viajar, ese era uno de mis sueños, y hasta el momento, gracias a Dios, he viajado mucho. Y otra de las cosas que me soñaba mucho. Mi mamá siempre salía ya así toda organizadita y toda, entonces ella salía a trabajar toda bonita, y yo me soñaba saliendo a trabajar con ella, que saliéramos, que nos organizáramos pues como juntas y que saliéramos a trabajar así las dos todas bonitas en Salgar. A mí me parecía eso como imposible y sí. Lo lograste. Sí, durante un tiempo. Antes de llegar a ese momento de lograrlo, ya en temas profesionales, uno en el colegio pasa por 1000 carreras, por 1000 proyectos. De pronto, ¿qué te llamaba la atención en esa época? Me llamaba la atención en esa época sistemas, la informática. Y lo que en el colegio habían, no sé ahorita cómo se llaman, eran modalidades, sí. ¿Cierto? Entonces cuando eso estaba la comercial e informática. Yo me decidí por la informática porque me gustaba como el cuento de los computadores y bueno y todo eso. Entonces estuve
Además estamos hablando de informática en un punto donde no era lo que es ahora y donde los computadores no son lo que son ahora y todo el tema de internet y demás. Entonces me imagino que también había quien dijera como, ay, ¿usted para qué se va a dedicar a eso? Ay, ¿usted para qué quiere estudiar eso? O nunca encontró como esos detractores en el camino. Sí, que en qué iba a trabajar, que pues que sí, eso sí, que sí, muchas ¿Y eso para qué dudas. sirve? Y uno se queda como, yo todavía no sé, pero me gusta. Sí. Solía pasar. Yo recuerdo en el colegio que era como un computador por persona o media hora un compañero y media hora el otro, donde todo era súper básico. Literal en clase nos enseñaban a doblar el forro del computador. Pues es una cosa, volvemos a lo mismo, quizá muchos jóvenes no lo van a entender. Tienen la fortuna de poder estudiar el tema de informática o como de análisis de datos, ¿cómo se llama? Sistematización de datos. Y explorar un poquito más como diferentes campos académicos, diferentes líneas. ¿Cómo fue esa transición ya de la época de colegio a la época universitaria? Entiendo que te desprendiste también de tu familia para poder empezar como a luchar por este sueño. De pronto, ¿qué recuerdas de ese entonces? Recuerdo que bueno, ya terminaba el colegio y pues debía irme a estudiar, ¿no? Tenía como referencia a toda mi familia que eran muy juiciosos, son muy juiciosos. Entonces, bueno, había que irse a estudiar a Medellín, ya entonces miramos dónde estudiar y ya me fui para Medellín. Sí fue duro alejarme. Yo vivía con mi abuela, mi hermana y mi mamá. Entonces me dio duro pues como irme, alejarme, pero llegué donde una tía y el esposo y entonces no, pues allá me recibieron súper bien, entonces era un poquito más llevadero, sí, porque la tía pues muy bien, súper bien. Y ya empezar como esta etapa donde no está la mamá tan pendiente, donde uno empieza a sentir que realmente la responsabilidad es de uno y no de la familia. ¿Tuviste algún momento como el que dijeras, ay no, yo por qué me vine o esto no era? ¿O siempre como súper firme y pa'lante? Sí, siempre. Yo decía, no puedo empezar algo y dejarlo terminado. Hay que empezar y terminar. Aunque me aburría mucho. Cuando me venía en Semana Santa o en diciembre y me devolvía, pues me aburría muchísimo. Pero yo sabía que la responsabilidad era terminar lo que había empezado. ¿Y tienes la posibilidad en algún momento de dónde nace la curiosidad de que tú dijeras, ay, yo quiero de pronto también estudiar talento humano, quiero mirar una ingeniería? Así hubiera sido solamente como por explorarlo o demás. ¿De dónde nace como esa curiosidad o esa necesidad? No, ya eso fue que Dios como que me fue poniendo ahí porque yo terminé de estudiar y estaba en vacaciones en Salgar, me ofrecieron algo para trabajar en Salgar y yo feliz. Yo sí, para volver al pueblo. Entonces fui, empecé a trabajar medio tiempo en sistemas y el otro medio tiempo en la parte administrativa, pues que no tenía nada que ver con, era algo más, sí, más administrativo, no tenía nada que ver con sistemas. Entonces empecé así, pero en el transcurso de todo eso me enfoqué más en la parte administrativa. El gerente que había me fue como llevando más y me decía, yo la veo más en esto, entonces ya me trasladaron de cargo, ya nada que ver con sistemas. Y pues gracias a Dios me fue bien en ese cargo, entonces ya me fui metiendo en otra cosa, diferente a lo de sistemas. Pero sentías también como esa vocación, ¿no? Era como que, bueno, esto es lo que hay y me encarreto, me entretengo, o seguía como ese amor de, es que me sigue jalando más el otro lado. Me gustaba en lo que empecé. Yo empecé, cuando me cambiaron, estuve en control interno, en seguimiento, evaluación y control. Y cuando estudiaba con sistemas, uno en la parte de programación desarrolla mucho la lógica. Entonces de control interno uno también es como muy analista, también piensa mucho, analiza mucho, todo como que... Entonces era algo como muy similar y me gustó eso, entonces ya me enfoqué pues como en esa parte y ya de ahí me pasaron a administración de recursos humanos, porque en la empresa era la única que sabía un poquito de administración de recursos humanos y la persona debía salir. Entonces lo recibí como por un tiempo, eso era algo corto. Por mientras siempre. Ajá, así resultó, mientras siempre.
Entonces ya ahí fue donde estudié Administración de Recursos Humanos. Fue Fue algo que se fue dando. Fue igual mucho tiempo en una empresa con mucho crecimiento, pero además de ese sí. crecimiento laboral hubo un aspecto y fue que ahí conociste a quien es hoy tu esposo. ¿Cómo es esa historia? Esa historia es que yo era pues la coordinadora de talento humano y él empezó, todos debían de pasar pues por el proceso de talento humano cuando iban a empezar a trabajar. Él no pasó, a él se le mandó el contrato, él es de Concordia, entonces a él se le mandó el contrato hasta Concordia, yo nunca lo había visto y de pronto en alguna integración de la empresa nos conocimos y bueno, ya le empezó a llamar y a escribir. ¿Y usted cayó? Ajá, y yo Eso caí. está muy bien. Sí. Natalia, llega un momento de esos puntos de la vida donde uno dice, quiero cerrar ciclos, quiero explorar otras cosas, temas de salud y demás, donde tú tomas la decisión de decir, voy a darle un cambio a mi vida totalmente. Y cuando yo me refiero a eso, pues ya tú nos contarás desde el punto más personal, pero sobre todo en el tema laboral, el tema de decidir, voy a salir de una empresa estable y demás de mucho tiempo a voy a emprender, es algo totalmente diferente. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo estaba enferma, sí, estaba muy enferma. Y prácticamente lo que comía era carne y arepa y agua panela, porque todo me caía mal. No dormía, el estómago horrible, yo no me sentía bien, hay veces muy aburrida, yo para mí qué me pasa si todo lo tengo, porque estoy aburrida, porque estoy enferma. Bueno, consulté pues como con una médica y la médica me dijo fue, yo digo que son cosas de Dios, porque la médica lo que me dijo fue como, me puso ejemplos de personas que habían trabajado en buenas empresas, buenos salarios, buenos cargos y habían tomado la decisión de salirse y bueno, y la vida les había cambiado mucho. O sea, esta Eso a mí médica me fue dejó como quien te analizando. sacudió un poquito Sí, y te puso a pensar. eso a mí me puso a pensar y yo dije, no, pues quizás no, quizás esto no es lo que yo deba seguir. Es muy duro y más porque la gente, buen salario, buen cargo, buena empresa. Tantos años. Pues, sí, que bueno, muchas cosas, que dejar de cotizar, que la pensión. En mi casa todos son pensionados, ¿cierto? Entonces es algo muy importante en mi familia eso. Y que dejar de cotizar y que la pensión, bueno, en fin. Hasta que no, yo tomé la decisión de... Toman la no más. decisión y ya tenías como claro qué era lo que ibas a hacer o empezaste como, listo, yo me voy y ya voy, Dios proveerá. Vamos Sí. viendo a ver qué pasa. Ajá, sí. ¿Y así. cómo fuiste encontrando y construyendo ese camino? A mí a mí me tocó mucho algo. Yo vivía en Salgar, al frente de un supermercado. Y en una tarde estábamos mi esposo y yo ahí en el balcón y yo vi que los muchachos de ese supermercado salieron todos y se sentaron ahí abajo y ellos hacían recocha y eran como todos contentos y yo decía, yo no salgo así. Entonces yo inclusive llegué a pensar, y yo no, pues yo prefiero un trabajo así, salir así de contenta, Sí. a tener un trabajo en el que gane Tanta bueno, sea un cargo responsabilidad. bueno, pero salir aburrida. No, entonces a mí eso como que Y yo decía, no, yo no me voy a preocupar. Si alguna cosa trabajo en un supermercado o trabajo en alguna cosa, pero que sea algo... Sí, o sea, trabajo en algo que yo me sienta tranquila. Y entonces así fue. O sea que cuando tú saliste no era de entrada como yo tengo un plan, un proyecto, No, voy a nada. ser independiente, sino como yo me salgo y ya miro a ver Y ya miro qué qué va hago. resultando. Sí. Llega un punto en el que nace Vita Auxilium. ¿Qué pasa para que nazca esta idea de negocio? Eso es una historia larga. Porque yo me salí y como mi esposo vivía en otra parte, vivía en Altamira, yo vivía en Salgar, no había pensado cómo en irme y nos salimos, estuvimos como en esas vacaciones y ahí tomé la decisión de irme a vivir a Altamira, de irme a vivir con él, que no lo pensábamos. Me fui a vivir a Altamira, ahí fue también otro choque, porque entonces ya la gente decía, usted viviendo en un pueblo, yéndose para Altamira. Sí, yo me voy para Altamira con mi esposo, ya nos fuimos y empecé ese proceso como de sanar, ya la comida no me hacía daño, ya empecé como ya muy diferente.
Ya empecé un proceso muy diferente, viví mucho tiempo en Altamira muy feliz, yo considero que allá viví súper feliz y tranquila, entonces empecé a sanarme, a poder comer, porque a mí me encanta comer, entonces ya empecé a comer lo que me gustaba, bueno, todo eso, pero no se me sanaba el hecho de que no podía dormir, no, yo seguía igual con insomnio, yo no podía dormir. Sentía muchas cosas, pero no podía dormir, bueno, ya luchando como con eso. A mi esposo lo trasladaron a trabajar acá, a Ciudad Bolívar. Entonces nos vinimos a vivir acá a Ciudad Bolívar y seguíamos como en ese tema de que no dormía, iba donde los médicos, me mandaban medicamentos, pero a mí me daba muy duro decir que tenía que tomar medicamentos para dormir, entonces yo nunca me los quise tomar. O sea, para mí eso era algo muy fuerte, me dolía mucho. Y yo decía, no, entonces ensayaba pues como con otras cositas, bueno. Y esas cosas que en las redes sociales me encontré un programa que decía un programa de alimentación y decía que mejoraba muchas cosas, entre ellas el sueño y los síntomas de la tiroides. Yo tomo medicamento para la tiroides, entonces también mencionaba varias cosas y yo, como que me sonó. Le conté a mi esposo y mi esposo me dijo, hágalo, si le sirve, muy bueno, y si no, pues no pierde nada. Entonces empezamos como en ese proceso, un programa de alimentación, bueno, y empezamos a mirar, que entonces hacer la lista del mercado, que hay que comprar esto, empezamos a mirar cositas, y nos debíamos de ir a Medellín a comprar muchas cosas. Bueno, en algún momento veníamos y yo le decía a mi esposo, no, yo no creo que nosotros seamos los únicos que consumimos este tipo pues, de productos. Sí, ajá. Y los únicos que lo necesitemos. Bueno, y entonces empezamos como a conversar, pero es que hay mucha gente que le hace daño el gluten, pues la harina de trigo, hay gente que no puede comer lácteos, hay personas que ya son diabéticas y no pueden comer azúcar, nosotros no podemos ser los únicos, pensaba yo. Bueno, cuando un día mi esposo dijo, ¿por qué no pensamos como en algo, en vender como estos productos? Y nos metimos en el cuento. Y ya Dios como que nos ayudó porque entonces ya empezamos con proveedores, a conseguir proveedores, nos animamos mucho, les pedíamos la información a los proveedores, nos decían que sí. Yo soy muy devota de María Auxiliadora, ella me ha hecho muchos favores. Y estamos viviendo en Altos de la Ermita, la iglesia de allá es de María Auxiliadora, entonces en una Eucaristía de ella yo le pedí que si me ayudaba a quedarme acá en Bolívar y que yo iba a seguir yendo todos los martes a la Eucaristía de ella. Y sí, como que me escuchó, porque todo se empezó a dar fácil. El local, fuimos y sí, era un local que era una oficina y nosotros nos pareció que era bueno de local. Y empezamos y no, todo se nos fue dando, todo se fue dando. Entonces, ya al ver que la alimentación a mí sí me había servido, muchos cambios, uno se acostumbra como a estar enfermo. Sí. Y entonces habían unas cosas, yo empecé a cambiar la alimentación para poder dormir. Pero a medida que iba cambiando, yo me daba cuenta que había muchas otras cosas en mi cuerpo que iban cambiando y que yo no me había dado como cuenta que tenía, pues que estaba como así. Uno se acostumbra. Totalmente. Uno se acostumbra como a eso. Tienes desde el local, están allí un tiempo y hace algunos meses se trasladaron un poquito más abajo. Para los que de pronto no conozcan, están ubicados en toda la calle peatonal, como diagonal al parqueadero que ha estado toda la vida. Yo creo que ese parqueadero es lo único que nunca ha cambiado acá, el parqueadero o Mecatos, que están un poquito más arriba de Mecatos. Se pasan para acá y podemos ver una evolución muy interesante del negocio, donde ya no son solamente los productos para llevar, sino productos preparados. ¿Cómo sientes que ha ido ese cambio, que ha sido la acogida de la gente y qué pueden encontrar las personas acá en el negocio? Con el negocio nos dimos cuenta que las personas estaban como nosotros dos. A nosotros nos decían que comer saludable y uno pues realmente no sabía, uno creía que era dejar de comer o comer lechuga. Sí. Comer lechuga nomás, ¿cierto? Entonces ya con el mercado nos dimos cuenta que las personas
que pensaban igual, o sea, que piensan igual a como pensamos todos. Y empezamos a decir, ve, qué bueno que pudiéramos vender comida saludable, que sea rica, para que la gente empiece a mirar que comer saludable no es maluco, es rico. Es cambiar unas cosas por otras. No es dejar de comer, no es privarse de las cosas, sino que es cambiar unas cosas por otras y uno ya se va como adaptando también, porque igual sí, los sabores, las texturas a veces cambian, sí. pero realmente encuentra uno también una cantidad de cosas ricas que uno dice, ay, de lo que me estaba perdiendo. Y que por lo general los cambios en el ser humano son difíciles, entonces claro, a mí me pasó, yo el tema de legumbres, de verdura, me dio mucha lidia al principio y yo no, entonces me decían, empiece con jugo verde, me decía la asesora, pues como la médica, tome jugo verde y así yo, bueno, entonces empecé con el jugo verde y empecé a notar que me servía mucho. A mí las verduras me sirven muchísimo, mucho. Mientras que hay muchas personas que dicen que los carbohidratos les dan energía, la energía a mi cuerpo la producen las verduras. Entonces uno también tiene que empezar como en ese conocimiento del cuerpo, a mí qué me hace daño, qué no, qué me sirve, qué no. Por ejemplo, a mi esposo le hace daño el arroz. Yo puedo comer arroz y no me pasa nada. A mí me hace daño la grasa. Mi esposo come grasa, no le pasa nada. Entonces, como a empezar como a conocer el cuerpo, qué alimentos le sientan a uno bien o cuáles no. Hay un médico que dice que alimentos agresores. Entonces, si usted se come algo que o le da sueño, le da dolor de cabeza o esa noche no durmió bien, ya uno empieza como a conocer su propio cuerpo y a mirar. Cuando usted empieza a mirar que esos alimentos nuevos o que ha cambiado le sientan tan bien, uno ya les coge amor. Sí, totalmente. Y acá entonces tenemos las preparaciones. Todas las preparaciones de nosotros no tienen, digamos, como 3 factores que son muy relevantes. No igual a todas las personas les sienta mal, pero son como muy relevantes, que es el gluten, pues que es la harina de trigo, o el gluten viene pues como la harina de trigo, en la avena y la cebada, que digamos es lo que viene en estos alimentos que son modificados, porque hace años los abuelos dicen pues que nosotros comíamos mucho pan y no nos hacía daño, porque cuando eso los alimentos eran muy diferentes, no tenían conservantes, químicos, colorantes, ¿cierto? Entonces ya todo esto es lo que hace que se vuelvan, digamos, un poquito más agresivos para el cuerpo. Entonces decíamos que alimentos que sin gluten, que tenemos muchas personas que son diabéticas, no pueden consumir azúcar, entonces las preparaciones no tienen azúcar, ya nosotros las hacemos sin azúcar y la persona endulza con azúcar, con panela o con stevia, con lo que prefieran. Súper. Y lo otro es el tema de los lácteos. También encontramos un grupo grande de personas que le hacen daño los lácteos. Entonces pues ya les decimos, bueno, la preparación la quieren en leche de vaca, pues para que no le hace daño. Sí. O en leche de almendras para el que sí le hace daño. Entonces mire que hay como varias opciones. O sea, uno tiene Y yo pensaría que en un municipio donde el tema gastronómico se ha ido ampliando con el tiempo, también había como ese espacio para este tipo de alimentos, porque como tú lo dices, no todas las personas somos igual de conscientes, pero cada vez hay gente más consciente, entonces qué rico que también tengan como esa alternativa diferente que pueden empezar como a aportar un poquito de bienestar. Usted me recuerda, Luisa, otra motivación que tuvimos, que la había pasado por alto, y fue que acá encontramos muchos gimnasios. Entonces conversábamos eso, yo le decía, pues si bien yo necesito esta alimentación es por mi salud, para estar bien, acá hay muchos gimnasios, entonces hay muchas personas que les gusta cuidarse, verse bonitas, bonitos, bueno, y cierto, todo el tema estético. Entonces vimos que también era otro, digamos como otro frente al que podíamos llegarle. Todas las personas que les gusta cuidar pues su cuerpo y a las personas que necesitan o necesitamos cuidar ya pues un poquito más por tema de enfermedad. Natalia, si las personas quieren de pronto empezar como a indagar un poquito más sobre todo este tema que tú tocas, acá pueden encontrar esa asesoría sobre el tipo de productos que venden,
de pronto cuáles pueden ser más favorables según las condiciones de cada uno, o tú te limitas simplemente como, así yo le vendo productos diferentes a los del supermercado, pero vaya y búsquese la asesoría en otro lugar? No, yo los puedo asesorar, o sea, con lo poquito que he vivido, con lo que yo he vivido, o sea, con lo que yo conozco, los alimentos que a mí me sirven, que no, me gusta mucho leer sobre todo esto, entonces yo a las personas sí les puedo dar sugerencias, ¿cierto? Les puedo decir como, bueno, sí, qué sugerencias, digamos, les sirve a ellos, por lo que yo les decía, es que no todo nos sirve a todos. Exacto. Yo creo que también es un espacio para que tumbemos ciertas creencias, y es que lo saludable es maluco. No es maluco. Encontramos cosas súper deliciosas, Sí. que cuando hablamos de comida saludable, como tú dices, solo vegetales, no, cuando hablamos de comidas saludables también nos encontramos ya con el tema de carnes más orgánicas, pues pollito orgánico y demás, que es algo que sé que se puede conseguir acá. Y también tú tocabas algo, y es, yo creo que el 99% de las personas amamos el pan. Ajá. Y que cada vez han salido más panes que podemos consumir sin que nos generen tanta inflamación, tanta molestia, y que precisamente este es un sitio donde lo conseguimos con chocolate, con queso, con muchas cosas. Entonces también como hacerles invitación a la gente que entiendan que, o al menos que exploren que hay otras alternativas que pueden incluir dentro de su día a día, y pasito a pasito uno va construyendo unos hábitos, mejor pensando sobre todo en el futuro. A veces no pensamos en ese futuro y es importante. Es invitarlos a que prueben, porque hay veces decimos como esto no, sin azúcar, sin azúcar no, eso de saber maluco, pero no, ya uno prueba y uno dice, qué rico. Nos pasa mucho que las personas vienen y prueban algo, ay, qué rico, sí, pero es que sí sabía pan, con el pan que usted me decía, el pan que es sin gluten y sin azúcar. Y lo prueban rico, es algo que sale muy bien. Con las preparaciones tenemos inclusive el sándwich de pan de masa madre, que es súper rico, no cae pesado, entonces también es otra alternativa. No, acá tenemos muchas alternativas. Yo les puedo, sí, desde el poquito conocimiento que tengo, yo los puedo acompañar, porque para mí es muy satisfactorio. Para mí es muy satisfactorio que un cliente me diga, ay, lo que usted me recomendó me sirvió mucho. Puede que hay cosas que le recomiende que no, bueno, es cierto, porque pues no, porque yo no me las sé todas. Yo conozco poquito de acuerdo a lo que viví, pero si yo les puedo colaborar, o sea, en lo que yo pueda servirles, con mucho gusto. Además de la alimentación, Luisa, hay otros aspectos muy importantes, y es el tema de los suplementos. Es muy importante cuando uno va a tomar un suplemento, sí hacer pues el examen respectivo para saber si realmente lo necesita o no. Exacto. Pero hay algunos suplementos que no le van a hacer daño al cuerpo, que son saludables, que no necesitamos esperar a tener una deficiencia, o que si nos los tomamos no hace ningún daño. Acá también tenemos varios suplementos, colágenos, vitaminas, sin azúcar. Y otro aspecto muy importante, la alimentación, la suplementación, son los productos también que utilizamos, porque nos estamos consumiendo alimentos saludables, también debemos de procurar aplicarnos productos que no tengan muchos químicos, muchos conservantes. Entonces también manejamos una línea corta de alimentos, de productos que son sanos, son muy naturales, que no tienen conservantes, porque si bien el estómago hace la depuración de esos químicos cuando nosotros no los comemos, pero ya en la piel, en el cabello, o sea, la piel sí no tiene ese proceso que puede hacer el estómago para evitar que entren estos químicos al cuerpo. Entonces también es importante estos productos, también los podemos tener en cuenta. Natalia, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la información. Probablemente muchas personas que nos estén viendo hoy hayan estado como preguntándose por dónde empezar, sintiendo que quieren o que necesitan hacer algo, pero
completamente perdidos, y yo creo que encontrar en ustedes la alternativa que nos ofrecen es ya una gran ganancia. Entonces, muchas gracias por compartirnos tu historia personal, tu historia de negocio, y seguramente para atender a todas las personas que en su momento decidan pasar por acá. A usted, Luisa, muchas gracias por invitarnos por acá. Bienvenidos en lo que pueda servirles, con mucho gusto. Estoy casado con mi amada esposa hace 7 años. En esos 7 años hemos, en este mundo de lo saludable, hemos aprendido mucho. Quizás una de las cosas que más aprendí con ella fue al cuidar nuestro cuerpo, o al cuidar mi cuerpo. Admiro mucho de ella la capacidad que tiene de cambio, de afrontar nuevos retos, nuevas circunstancias, porque a mí hace muchos años, hace 2, 3 años, cuando yo la veía enfermita por muchas circunstancias, que íbamos a médicos, ensayamos con muchos médicos, creo que estuvimos hasta con una persona casi nos faltó poquito para ir a una persona de acupuntura, y ver que la solución la teníamos tan cerca, que era nuestra alimentación, pues fue muy reconfortante. Porque yo también pesé 97 kilos, en este momento estoy en 70, bajé 27 y ha sido con la alimentación. Con ella ha sido un proceso largo, duro, pero muy bonito, porque ver el cambio que ella ha tenido en 3, 4 años hacia ahora es muy reconfortante. Ella pasó de no dormir a dormir, pasó de no poder comer sino arepa y carne, a poder ya comer muchas cosas, a tener energía, a poder hacer ejercicio, a poder disfrutar en familia, que ya no está enfermita del estómago. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo. Hoy Natalia, además de su historia de vida, nos comparte su aventura de emprender, de tomar decisiones, de cambiar sus raíces y sobre todo de perseverar por aquellos sueños que impactan nuestra vida y que pueden impactar la vida de muchas otras personas. Si se perdió algo de este capítulo o desea repetirlo, recuerden que nos encuentran en YouTube como Pasibol en Vivo. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente.